Hola tercero, ¿cómo están? Bienvenidos a otra semana de trabajo con prácticas del lenguaje. Esta semana nos vamos a convertir en verdaderos escritores fantásticos. Como estuvimos trabajando con el cuento fantástico, ahora vamos a crear y escribir nuestros propios cuentos. Bien, para poder hacerlo entonces vamos a recordar un poquito qué eran los cuentos fantásticos. El cuento fantástico tenía diferentes características. Una de esas características eran los 3 momentos del cuento. Teníamos una introducción, que en la introducción ahí presentábamos a los personajes, el tiempo y el lugar. Después teníamos el desarrollo, que era cuando los personajes se encontraban con algún conflicto, con alguna cosa que pasaba en el cuento, y luego en el final tenían que resolverlo, ¿sí? Nos vamos a detener entonces y vamos a pensar que en el cuento que nosotros vamos a escribir tenemos que tener en cuenta los personajes, ¿sí? Los personajes podían ser principales o secundarios. El principal era el que iba a estar desarrollando la acción. Y estos personajes que vamos a tener en los cuentos fantásticos, ¿sí? Siempre van a ser héroes o personas muy inteligentes y van a desarrollar algún poder fantástico o algo sobrenatural. En el mundo fantástico podemos tener princesas, hadas, gnomos, superhéroes, ¿sí? Algunos de estos personajes son los que aparecen en las historias que leímos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta qué personaje van a elegir para su historia fantástica, ¿sí? Bien, el lugar puede ser, como es un cuento fantástico, puede ser un lugar común, como una plaza, no sé, la escuela, ¿sí? Un centro comercial, o también pueden ser lugares mágicos. Vamos a trabajar con la página 104 del libro. Sí, vamos entonces a tener en cuenta algunos pasos para ordenar la escritura del cuento fantástico. Recordad entonces las características del cuento fantástico, lo que repasamos antes. Vamos a seguir los pasos del ejercicio 1 de esta página del libro para escribir un cuento, ¿sí? Ahí entonces se van a encontrar con una ficha donde van a tener que pensar algún personaje, dónde va a suceder la historia, ¿sí? El tiempo y el lugar. Luego van a tener que seleccionar el tipo de narrador. Recuerdan que habían distintos tipos de narradores. El narrador podía ser un personaje, ¿sí? Que esté participando del cuento, ya sea un personaje principal o un personaje secundario, y también podía haber un narrador externo, que era una voz externa que iba a estar contando la historia, y esa voz iba a conocer todo lo que piensan, lo que sienten los personajes. Muy bien, entonces, con eso vamos a empezar a pensar en nuestro cuento fantástico. Atención, tengan en cuenta, ¿sí? Que sea creativo, que sea un personaje que no conocemos tanto, ¿sí? Que el lugar sea un lugar también llamativo, puede ser un lugar real, pero puede tener algún hecho o algún personaje mágico, ¿sí? O algunos objetos mágicos que van a estar participando en la historia junto a los personajes. Bien, entonces, luego vamos a elegir algunos comienzos. En el libro nos da la posibilidad de elegir algunos comienzos, ¿sí? Van a seleccionar algunos que les gusten o pueden pensar ustedes algunos que ya tengan pensados para este cuento. Luego, en el cuaderno van a empezar a escribir el borrador. ¿Qué es un borrador? El borrador es la primera escritura del cuento, ¿sí? Donde vale todo, valen los tachones, vale borrar, vale decir no me gusta y volver a empezar, ¿sí? Entonces, la idea es que empiecen a hacer el borrador en el cuaderno para empezar a crear el cuento. Una vez que empiezo entonces en el cuaderno, voy a poner borrador y voy a empezar con el borrador del cuento. Entonces, ya pensé el comienzo, ya pensé
cuáles son los personajes de la historia. También pensé cuáles son los distintos momentos, ¿sí? Entonces voy a tener en cuenta el narrador para empezar a escribir. Muy bien, entonces voy a elegir el comienzo y empiezo a contar y a presentar a los personajes en el lugar que sucede la historia y en el tiempo. Y me voy a detener acá. El tiempo puede ser en el pasado, puede ser en el presente o puede ser en el futuro, ¿sí? Como es un cuento fantástico, yo también puedo imaginar una historia que puede suceder en el futuro. Muy bien. Una vez que entonces yo ya seleccioné el comienzo, voy a pensar entonces en los personajes, como les decía, el tiempo y el lugar. Luego voy a imaginar un conflicto, un problema, algo que le pasa a estos personajes, ¿sí? Algo que los pone a pensar, que los pone a desarrollar este cuento, ¿sí? Tengo que pensar que ese conflicto tiene que ser atrapante para el lector, ¿sí? Tiene que ser divertido, misterioso, emocionante, ¿sí? Hasta puede ser totalmente loco, porque es un cuento fantástico, así que puedo dejar volar mi imaginación. Muy bien, una vez que pienso qué es lo que le puede pasar a los personajes, no sé, de repente puedo pensar que perdieron algo, que quieren construir algo, que quieren llegar a una ciudad lejana, que quieren viajar en el tiempo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, que seguro tienen mucha mejor imaginación que yo. Entonces, una vez que pienso ese problema, después tengo que pensar cómo solucionarlo. ¿Para qué? Para escribir el final. Entonces, para poner a charlar los personajes y para que empiecen a resolver esta historia, voy a tener que tener en cuenta los diálogos. ¿Se acuerdan que para incluir los diálogos en el cuento usábamos la raya de diálogo? La raya de diálogo, el escritor lo pone cada vez que los personajes, como si pidieran permiso para hablar, cada vez que quieren decir algo, entonces el escritor introduce la raya de diálogo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la estuvimos viendo? Y entonces de esa forma los personajes van a hablar, ¿sí? Van a decir lo que piensan, lo que creen, van a charlar entre ellos. Entonces no se olviden de introducir la raya de diálogo cuando los personajes estén hablando. Muy bien. Una vez que ya pensamos el conflicto, pusimos a los personajes a charlar, vamos a resolver el conflicto. El misterio que imaginaste, lo fantástico que pasó en ese lugar, lo divertido o exagerado que le pasó a los personajes, lo que ustedes pensaron. Muy bien. Entonces, para cerrar la historia, sí tengo que ver cómo se resuelve, cómo llegué a ese fin. Muy bien. Entonces, ahí va a ser el momento o de hacer una pausa y volver a releer toda la historia, ¿sí? Ver si todo lo que quise decir está en el cuento, si se entiende, si me olvidé de algún personaje, si me gusta cómo quedó la historia o si quiero hacer algún cambio. Entonces, puedo hacer eso o me puedo poner a pensar el título. El título puede ser divertido, ¿sí? Puede ser algo misterioso, algo maravilloso. Lo que sí tienen que tener en cuenta para el título es que tenga que ver con el cuento, por supuesto. Si yo estoy escribiendo un cuento de hadas y gnomos, se puede llamar Las hadas y los gnomos, pero no se puede llamar Los espaguetis y, no sé, y las montañas, porque no tiene nada que ver, ¿sí? El título siempre nos da esa primera pista para saber de qué se trata la historia. Así que, atención, pensemos un título que sea llamativo, divertido, que me den ganas de leerlo, o misterioso quizás, según cómo sea el cuento que yo escribí. Entonces, una vez que termine la historia, voy a ponerle un título, ¿sí? También es un borrador. Puede ser que piense un título y después lo quiera cambiar, también se puede. Muy bien. Una vez que yo ya escribí la historia y el título, lo que tengo que hacer es
revisar el borrador, ¿sí? Ahí voy a tener que tener en cuenta algunas reglas gramaticales que le decimos en prácticas del lenguaje y otras reglas de la coherencia, ¿sí? De la coherencia de la historia. Entonces, ahí vamos a pensar. ¿Usaste mayúsculas en los sustantivos propios? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los sustantivos? Y que los sustantivos propios siempre se escribían con mayúscula. Cuando empecé la oración, ¿siempre comencé con mayúscula? Bien. ¿Pusiste punto aparte o punto seguido? Punto aparte voy a usar siempre que empiece a hablar de otro tema, una nueva oración. Y punto seguido cuando sigo hablando de lo mismo. Por ejemplo, la princesa se encontró con su madre. Punto. Comieron en el parque bajo el sol. Punto. Por ejemplo, ¿sí? Ahí podemos usar un punto y seguido. Cuando termina la historia usamos punto final porque terminó la historia. Muy bien. Otra cosa es, respeté en todo el relato el narrador que elegí. Si yo elegí que el narrador era un personaje, en lo largo de todo el relato tiene que estar respetado que esté contando la historia del personaje. Como por ejemplo, que el personaje sea partícipe de los hechos. Cuando yo estaba mirando por la ventana, de repente vi aparecer una luz fantasmal. Ahí el personaje está incluido en la historia. En cambio, si es un narrador, que es externo, va a estar diciendo, cuando miraba por la ventana, Juancito descubrió una luz fantasmal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿el narrador es el que elegí en toda la historia? Muy bien. ¿Se respetaron el lugar y el tiempo de la presentación? Si yo dije que esta historia ocurría en un lugar lejano, en el espacio, ¿sucede toda la historia en el espacio o en el lugar lejano? Bien, eso lo tengo que tener en cuenta. Y acá también tengo que prestar atención a las palabras que estuvimos aprendiendo. Si usé alguna palabra que terminaba en Z y luego usé su plural de la palabra, esa Z la tengo que cambiar por C. Muy bien, entonces, una vez que miro todo esto, si mi letra se entiende, si es claro, si está escrito todo lo que yo quise contar en el cuento, entonces ahí le voy a pedir ayuda a un adulto y le voy a leer mi historia. No sé, mamá, papá, el tío, la abuela, un hermano mayor, ¿sí? Le voy a pedir entonces que escuche mi historia. No para que me dé una opinión, sino para que yo mismo escuche si mi historia es la historia que quería contar y si se entiende, ¿sí? A veces uno cuando escribe necesita volver a leer lo que escribió para ver si estaba bien escrito. Muy bien. Entonces, una vez que ya revisé el borrador, que me fijé que el cuento esté re bien escrito y que alguien lo leyó conmigo o yo se lo leí a alguien, entonces sí, ahora estoy preparado para hacer la versión final del cuento. La versión final va a ser la versión esa que está divina para sacarle una foto. Después me la van a mandar a mí o a las señas. Entonces, voy a agarrar mi borrador y voy a copiar nuevamente el cuento de forma que quede prolijo, que se entienda, ¿sí? Que esté todo divino como para sacarle una foto. ¿Vieron cuando ustedes se arreglan para sacarse una foto, no sé, la foto del colegio o en una fiesta? Bueno, así tiene que estar mi texto de lindo, listo para sacarse una foto. Una vez que está lindo y todo terminado, le saca la foto y me la envían a mí, ¿sí? Bien, entonces, de esta forma vamos a tener nuestro primer cuento fantástico. Después les voy a contar qué vamos a hacer con esos cuentos. Quizás se nos ocurra alguna idea divertida, ¿sí? Bien, bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Y espero todos esos cuentos. La verdad estoy súper ansiosa por poder leerlos y dejar volar mi imaginación junto a ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.